Buenos días a todas y a todas. Es un gusto enorme tenerles aquí con nosotros, con nosotras. Este es un lanzamiento del informe sobre tecnologías de información y comunicación, la libertad de expresión y su impacto en la libertad académica, que la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, CLA, está realizando el día de hoy. Es un gusto inmenso, este tema es un tema contemporáneo y fundamental, y es un placer estar con esta mesa de panelistas y desde ya agradecemos la participación de ustedes en este momento. Yo les presento muy rápidamente quién está y inmediatamente les cuento cómo será la dinámica. Tenemos a los autores, a Ana Luisa Walter de Santana, que es profesora en el programa de posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, PUC Paraná, así como su coautor, Jorge Ernesto Roa, que es magistrado auxiliar, fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia y es profesor del área de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Nos está acompañando desde allá. Y vamos a tener dos personas muy importantes y muy queridas que nos acompañan aquí. Van a comentar Pedro Vaca Villarreal. Es un honor, Pedro, que nos acompañes. Pedro es el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos a Nelcy Lizarazo. Un honor también tenerte, Nelcy, con nosotros, nosotras. Nelcy es la coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que ha estado también muy involucrada en estas temáticas. Y tenemos a Salvador Herencia Carrasco, que es del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa y es nuestro asesor legal. Este encuentro, como yo mencioné, es muy importante, muy contemporáneo. Los y la autora, el autor van a hablar de su contexto más amplio, pero solo remarcar que en los últimos años, sea a partir de la Comisión Interamericana y los principios de libertad académica y autonomía universitaria, específicamente su principio número 12 trata de este asunto, sino que también la UNESCO en el 2021 también lanza su recomendación sobre inteligencia artificial. Y este año Farida Shahid, que es la relatora por el derecho humano a la educación de Naciones Unidas, produjo un informe sobre libertad académica y específicamente tiene 2 o 3 recomendaciones sobre esta temática de las TICs. Así que un tema fundamental de ser profundizado y debatido. Les cuento un poquito cómo va a ser el orden del día, cómo vamos a manejarnos. Vamos a empezar 20 minutos a escuchar a Jorge y a Ana, que van a presentarnos los principales análisis y hallazgos de este informe. Y luego vamos a tener 2 comentarios de Pedro y de Nelcy, hasta 15 minutos, y abrimos para vuestras preguntas. Ustedes pueden hacer sus preguntas en el botón Q&A que ven ahí en su pantalla. Y nosotras aquí vamos a estar manejando estas preguntas importantes que van a llegar. Y Salvador hará una reflexión final cuando esté terminando este encuentro. Comentarles también que este evento está siendo grabado y va a quedar también en YouTube, así que podemos después difundirlo ampliamente para que llegue a más personas. Y ustedes pronto van a recibir también el informe que será enviado a ustedes y luego vamos a subirlo también a nuestro sitio web. Entonces, con eso, yo invito a Ana y a Jorge que, que puedan comentarnos vuestro informe, el informe. Gracias. Ah, sí, perdona. La traducción, ustedes saben que quien está queriendo la traducción al inglés, la traducción está disponible. Gracias, Valesca y Catherine, por estar haciendo la traducción. Ustedes ahí encuentran en el botón traducción si quieren escuchar en inglés. ¿Ok?
Adelante entonces, Ana y Jorge. Bueno, empiezo yo. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Pues yo quiero empezar agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado la coalición de afrontar este tema que ha sido pues todo un desafío para mí y para Jorge, pero estamos felices con la oportunidad y pues agradecerte a ti, Camila, y a Salvador especialmente por llevar a cabo este proyecto. Yo quisiera saludar también a Pedro, a Nesli y a Salvador, desde luego, pues agradecer por los aportes, los comentarios. Yo creo que este es el momento más importante de un estudio, es poner ahí a prueba a los pares y que se puedan escuchar los comentarios, hacer los cambios y mejorar en lo que se puede y destacar las cosas que son importantes. Entonces, hecha estas primeras observaciones, yo voy a mencionar de manera muy breve cuál ha sido la idea, a partir de qué punto partimos y de qué manera este informe está estructurado. Actualmente tenemos muy claro que la libertad académica es reconocida como un derecho humano independiente e interdependiente que cumple ahí con una función habilitante para el ejercicio de otros derechos, que ha sido distinta de una concepción anterior, donde la libertad académica fue tradicionalmente justificada como un derecho derivado de la libertad de expresión. Sin embargo, pues y a pesar de estos cambios, es importante también reconocer que la libertad académica tiene una relación muy estrecha con la libertad de expresión, con la expresión de ideas y de informaciones en diversos contextos. Como nosotros hemos identificado en nuestro informe, pues lo que ocurre dentro de los muros de las instituciones académicas ha dejado de ser un criterio relevante para distinguir el ejercicio de la libertad académica y otras formas de expresión. Y Internet es una de las arenas donde se puede hacer el ejercicio también de la libertad académica. Y para esto es importante que el acceso a Internet garantice la difusión del conocimiento en un ámbito seguro. Así está reconocido por los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión Interamericana del 2021, cuando reconoce esta fuerte conexión del Internet y las nuevas tecnologías con la libertad académica. La Comisión reconoció el carácter esencial de Internet para acceder, ejercer el derecho a la educación, enfatiza el papel de los estados y su deber específico de abstenerse de establecer censuras o limitaciones indebidas y menciona, además, el papel de las empresas privadas, especialmente de las plataformas de Internet, en la promoción y garantía de la libertad académica. Así que es en este marco que ha sido produzido y pensado este informe que analiza esta relación entre la libertad académica y los derechos, los intereses, los retos y los problemas que surgen de su ejercicio cuando hay interacción con las tecnologías de comunicación. El informe ha sido dividido en 6 partes distintas y yo voy a mencionar de manera muy breve lo que hace referencia a cada una. La primera hace referencia al vínculo del acceso a Internet y la brecha digital con la libertad académica. La segunda sección del informe se refiere al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad académica ya en ámbito digital.
La tercera parte se centra específicamente en las plataformas de Internet, con una énfase en dos puntos que Jorge y yo consideramos los más importantes para destacar, que es la priorización y la moderación de los contenidos. Una cuarta sección que analiza la potencial frontera entre el uso personal y profesional de las redes sociales por parte de los integrantes de la comunidad académica. Una quinta sesión que resumen los problemas y los 4 modelos que pensamos de gestión de estas tensiones entre libertad de expresión y libertad académica en Internet, y conecta con otros elementos como la reputación de las instituciones. Y finalmente hay una sesión donde se formulan algunas recomendaciones. De manera muy breve, yo voy a hacer mención a algunas conclusiones de las 3 primeras partes. El objetivo de la primera sesión fue justo ofrecer un contexto adecuado del uso global de Internet, los niveles de conectividad, el concepto de conectividad significativa y otros elementos que son importantes para comprender el ejercicio de las libertades, incluso la libertad académica, en este entorno digital. A partir de la idea del acceso a Internet como un derecho humano, pues reconocemos también el deber del Estado en fomentar ahí un acceso de calidad que permita en el ámbito académico acceder a información, producir y difundir el conocimiento académico. La segunda sección sobre esta relación entre libertad de expresión y libertad académica parte justo de la idea de que aunque estos derechos se relacionan, son dos derechos que no se confunden. La preservación de la libertad académica necesita un tratamiento jurídico propio en relación a sus límites y posibles restricciones. Por lo tanto, partimos de un criterio para intentar diferenciar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad académica, que es la función que realiza los y las docentes y no el contenido que se divulga, con excepción clara a los contenidos que son absolutamente personales y que es muy sencillo identificar como contenidos personales. Es esta relación con la democracia que impulsa este carácter autónomo de la libertad académica y que se distingue de la libertad de expresión. Y es justo esta relación con la democracia que debe servir para proteger a las personas en el ejercicio de su libertad académica, incluso contra las mismas instituciones a la que pertenecen. Finalmente, pues la libertad académica y la libertad de expresión dentro del ambiente digital, para que puedan satisfacer su función en este desarrollo y mantenimiento de los estados democráticos, necesita, por cierto, de la actuación de actores privados. Los actores privados juegan un papel importante y es justo sobre este punto que nuevamente el rol del Estado es fundamental. Así que en la tercera sección enfatizamos que la regulación de las plataformas en Internet puede ampliar la protección de las libertades en Internet, al mismo tiempo que genera unas obligaciones de debida diligencia en derechos humanos para las empresas. Un ambiente más transparente, ¿no? con rendición de cuentas, puede permitir que la libertad académica en el espacio digital no sufra restricciones innecesarias relacionadas con la moderación de contenidos y la priorización algorítmica. Yo quiero encerrar con esto mi parte muy breve. Quiero dejar la palabra a Jorge para que pueda hacer
también unos apuntes a respecto del documento y ya desde luego agradecer también a Jorge por la colaboración en este contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo quiero saludarles, por supuesto, a todos y a todas y sumarme a los agradecimientos, no solo por la participación y la invitación a presentar este informe, sino por el trabajo colectivo que ha llevado a la presentación del informe. Por supuesto, a quien lo ha escrito conmigo, a la doctora Ana Luisa, pero también al doctor Salvador Herencia, a la doctora Camila y a quienes lo han comentado antes de que tuviera esta versión y por supuesto a quienes hoy nos acompañan en los comentarios tan importantes de este documento, doctora Nelcy, doctor Pedro, y a quienes nos ayudan en la traducción. Como siguiendo el hilo que Ana nos comentaba, hay un cuarto punto en el que era muy importante por lo menos abordar dentro de este informe y tiene que ver con la distinción, si ello es posible, entre el uso personal y el uso profesional de las redes sociales cuando se trata de ejercicios de libertad académica sobre un punto de partida fundamental, y es que queremos usar las redes, consideramos fundamental ese tipo de plataformas como parte del ejercicio de la libertad académica en lo que consideramos un extramuro digital, fundamental para el acceso a la información, para la difusión y, por supuesto, para la deliberación de los contenidos científicos, pero reconocemos y encontramos una dificultad para distinguir entre los usos personales y profesionales de esos tipos de plataformas y de esos tipos de contenidos. Tan alta es la dificultad que a veces nos preguntamos si tiene alguna utilidad distinguir entre esos dos tipos de uso o no. Pero por el hecho de que sean difíciles de distinguir y por el hecho de que subsista la pregunta de si deben ser distinguidos o no, de todos modos debemos preguntarnos qué ocurre en esos casos en los que, incluso pareciendo claros, un perfil privado en el que un docente pone solo fotos familiares, en fin, pero que tiene impacto en el ámbito interno, o lo contrario, un docente que limita el uso de sus redes sociales estrictamente a la coordinación de sus actividades académicas, alguna comunicación con los estudiantes, pero que puede tener un impacto externo. Y entonces aquí lo fundamental es volver al principio uno de los principios interamericanos, que se refiere a la protección del derecho a la libertad académica en todos los ámbitos, y eso incluye, por supuesto, los medios de comunicación digitales. Y entonces aquí nos preocupaba, más allá de la distinción, evitar mecanismos como la cultura de la cancelación, dobles sanciones sin debido proceso, o que se utilicen las políticas regulatorias para silenciar voces incómodas, para intimidar voces incómodas. Entonces, reconociendo esa dificultad de distinguir entre un uso y otro, y la pregunta que existe sobre el fundamento de esa distinción, hemos identificado unos modelos de regulación, unos modelos de enfrentar la forma como interactúan los distintos intereses y derechos en juego cuando se trata del ejercicio de la actividad académica en los ámbitos digitales. Repito, como un elemento fundamental de un ejercicio de la libertad académica en los extramuros digitales. Y entonces el punto fundamental aquí es que hay un modelo de prohibición, un modelo de restricción y un modelo de libertad diligente. El modelo de prohibición, como lo identificamos en el informe, se basa en aquellos casos en los que las instituciones prohíben a sus integrantes tener redes sociales o usar redes sociales. Este es un modelo muy fuerte, privilegia completamente los derechos de la institución y es en algún sentido cercano a una especie de censura que pretende negar los problemas que tiene el uso de las redes sociales en el ámbito académico, intentando apagar, intentando negar el fenómeno y, por supuesto, causando un alto costo de oportunidad para las ventajas que podría tener el ejercicio de la libertad académica en el ámbito digital, como ya decía ahora, en materia de difusión, debate. Este tipo de modelos son fundamentalmente corporativos, pretenden mantener una especie de marca y se basan también en cuentas oficiales, es decir, la institución no desaparece, desaparecen sus integrantes, pero hay cuentas oficiales que canalizan la expresión filtrada y por eso
decimos que podría haber una doble censura, una censura por evitar el uso del medio y otra por la expresión filtrada. Y hay que tener mucho cuidado porque hay en algunos casos una paradoja, y es que ocurre que en instituciones que parece que tienen una agenda científica altamente libre y patrocinada, parece haber una restricción en el uso de lo que ocurre en los extramuros digitales. El segundo modelo que identificamos en el informe es un modelo de restricciones o de regulaciones. Se basa en la existencia de asociaciones profesionales, de profesores o en políticas internas de las universidades que profieren una serie de directrices o de regulaciones que permiten el monitoreo al uso que hacen sus integrantes de las redes sociales. Se suelen producir reportes de impacto, especialmente determinando cuál es el impacto negativo que tiene el uso de las redes en la universidad, y hay usualmente una regulación restrictiva. Si la regulación es muy restrictiva, causa el mismo coste de oportunidad que causa el modelo de prohibición en términos de acceso, difusión y de liberación de la información. Y en lo que preocupa en este tipo de modelos es el tipo de consecuencia que se atribuye a la extralimitación o incumplimiento de los sistemas de regulación, y por supuesto preocupa mucho que ese tipo de regulación legitime a su vez la imposición de sanciones. Y este modelo intenta nuevamente diferenciar qué es lo que es conexo con lo que es inconexo con la libertad académica y con la institución, volviendo a nuestro debate anterior sobre el uso profesional y personal de las redes sociales. Y finalmente, preocupa en este modelo que se privilegien las políticas de marketing y que la regulación sobre el uso de las redes sea definida por quienes hacen marketing y no por una cierta política científica. Y finalmente, el tercer modelo es un modelo que conocemos como libertad diligente o distinción, y es el modelo en el cual se permite que cualquier persona tenga y use sus redes sociales y sus plataformas digitales, siempre y cuando advierta claramente que hay una distinción entre sus opiniones personales y que no comprometen de ninguna manera a la institución. Pero incluso en este modelo de libertad subsiste la pregunta de por qué el integrante de la institución debe aclarar que sus opiniones son personales y que no deben comprometer a la institución. ¿Es acaso una especie de separación de la identidad? ¿Por qué tiene que mostrarse como un sujeto completamente ajeno a la institución a la que pertenece? ¿Acaso el foro y los destinatarios de la información no pueden decidir qué tipo de información están recibiendo y si es a título personal o a título institucional? En fin, y también se deja muy claro que hay que pensar si es suficiente distinguir o no, y si la institución no tiene nada que ver cuando se trata de opiniones que constituyen discriminación religiosa, xenofobia, en fin. El punto fundamental de este modelo es que no hay sanciones y que se suele reaccionar a esos ejercicios de libertad de expresión con mayor libertad de expresión, y en algunos casos las instituciones pueden incluso hasta apoyar a quienes realizan ciertos ejercicios de libertad de expresión fuera del ámbito estrictamente académico en el extramuro digital. Por supuesto, lo que está en el trasfondo de esto, y con esto concluimos el informe, es cuál debe ser el valor que tenga la reputación de las instituciones en estos modelos de regulación. Es decir, los modelos de competencia por estudiantes, los modelos corporativos que luchan por estudiantes y por fondos, parecen querer cuidar mucho a las instituciones e incluso crear dobles estándares, una libertad de expresión intramuros, lo que ocurre dentro de la institución, y otra extramuros para guardar las apariencias. Y se pregunta también si las instituciones no deben asumir los daños o los beneficios de la libertad de expresión y de la libertad académica de sus integrantes, y si este no es un elemento propio del pluralismo implícito del ámbito académico, y si se debe evitar que se imponga una cierta ortodoxia de los campus para cumplir los principios interamericanos que prohíben la discriminación como el principio tercero. Y finalizamos este informe con una serie de recomendaciones dirigidas fundamentalmente a los estados como titulares de la obligación de garantizar el derecho a la libertad académica, pero con algún impacto también, por supuesto, en lo que realizan las empresas. Y entonces el primer punto es que los estados deben garantizar
el acceso universal y significativo a Internet como una herramienta de la libertad académica, el acceso significativo tal como lo ha definido la doctora Ana Luisa. En segundo lugar, se reivindica la autonomía del derecho a la libertad académica frente a otros derechos, muy especialmente a la libertad de expresión, sin desconocer sus relaciones e interacciones, pero, por ejemplo, señalando que una censura académica es, por ejemplo, un caso de doble violación de derechos, por una parte una violación autónoma de la libertad de expresión y por otra de la libertad académica, que la libertad académica merece una protección reforzada por su rol en el sistema democrático y como último bastión de defensa de la democracia en contextos de erosión democrática. Una cuarta recomendación que tiene que ver con la responsabilidad personal de quien ejerce la libertad académica, siempre y cuando sea proporcional y preferiblemente no sancionatoria. En quinto lugar, un deber de regulación estatal, especialmente sobre las empresas privadas para que garanticen un ambiente digital adecuado para la libertad académica y en especial que los sistemas de moderación y priorización de contenidos no afecten negativamente la libertad académica como se diagnostica a lo largo del informe. Y dos recomendaciones finales, una relacionada con la debida diligencia de las empresas para identificar, prevenir y mitigar los riesgos para la libertad académica y garantizar el más amplio acceso de los integrantes de las instituciones a las redes sociales, a Internet y a las plataformas digitales. Y finalmente, que las políticas de regulación, tanto públicas como privadas, de la libertad académica consideren el elemento verdad y, por supuesto, el propósito científico, que es el eje central de la libertad académica. Y con eso, pues, concluimos este informe, estas recomendaciones, nuevamente agradeciendo a la coalición y, por supuesto, a todos y a todas ustedes por su presencia y a la espera de que esta deliberación nos permita cualificar este documento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tanto a Ana Luisa quanto a Jorge, por essa presentação tão holística que ustedes nos han brindado y por la sistematización también de las recomendaciones al final. Quedó así muy claro y también muy didáctico. Muchísimas gracias. Eso nos da margen a abrir ahora para nuestro comentador y nuestra comentadora. Y invito también a que ustedes ya nos manden preguntas, ya tenemos dos. Así que a lo largo de las ponencias, si tienen reflexiones o ideas y quieren ponerlas ahí, luego al final yo con mucho gusto voy a moderar el debate también. Entonces, yo me olvidé de decir, presentarme a mí misma, perdón, yo soy Camila Crosso, yo soy la directora de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, soy brasileña y les estoy hablando desde São Paulo, Brasil. Así que, Pedro, adelante con tu comentario. 15 minutos, hasta 15 minutos, Pedro, gracias. Hola, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Yo quisiera saludarles, Camila, Ana Luisa, Jorge Ernesto, Salvador, Nelcy, Caterín, Carolina, y bueno, a todas las personas que acompañan, que están conectadas y que no, porque creo que lo primero que quisiera resaltar es que he sido testigo de la creación y del fortalecimiento de una comunidad y eso es bello, es bonito ver cómo en medio de tantas desafíos, de tantas amenazas, agresiones, a los lugares donde hemos encomendado como sociedades la producción y la deliberación sobre un conocimiento que es útil a nuestras sociedades y nuestros problemas, es francamente inspirador, ¿no? Ver cómo es una comunidad que crece, cómo es una comunidad que se sofistica, cómo es una comunidad que incluso está poniendo en función de este tema las distintas metodologías, instancias, recursos, capacidades que tienen las propias universidades, y eso creo que muestra otra de las palabras que, que debemos, digamos, darle y realzar volumen, ¿no? Así como el autoritarismo está girando alrededor de distintos y está soplando alrededor de distintos entornos históricamente democráticos, también están las resiliencias. Y en materia de libertad académica, creo que el esfuerzo que ustedes integran, acompañan, lideran, es sobre todo resiliente. Para mí es sobre todo un honor también estar aquí,
para abordar un tema de creciente relevancia y es esta intersección entre los componentes y las conversaciones de lo digital con la libertad académica. Y es también un momento para reflexionar cómo juegan estas tecnologías, no solo en materia de educación, porque fácilmente cuando hablamos de tecnología y centros de formación, solemos ver la tecnología más como una herramienta, pero también es un escenario en disputa, también es un escenario que puede sumar a la garantía o sumar a la restricción ilegítima de derechos y esta parte que suele ser menos cómoda, ¿no? Porque eventos en los cuales se inaugura un centro o una sala de innovación, tenemos un montón de políticos, un montón de actores que quieren participar, pero conversaciones donde queremos hablar de el alcance de algunas restricciones a la libertad académica a través de la tecnología, pues tienen menos audiencia y tienen menos audiencia porque es hablar de temas altamente incómodos, incluso en los cuales personas que históricamente han sido percibidas o actores como aliados dudan de sus niveles de compromiso con parte de los problemas más serios. Y creo que ahí ustedes, insisto, juegan un rol fundamental, también para poner las conversaciones incómodas alrededor de tecnología y libertad académica. Em, Otro de los elementos que me agradó mucho de tener la oportunidad de acercarme a este documento, que aprovecho a Ana Luisa y Jorge para agradecer, es que veo los principios interamericanos en la práctica, ¿no? Cuando en la génesis de esto, y hay personas acá conectadas que también acompañaron la génesis de estos principios, uno de los objetivos que se tenía es dejarlos en disposición para que pudieran ser interpretados, analizados, bajo la lupa de lo que viene ocurriendo y las preocupaciones, y creo que este es un documento que lo logra con alta suficiencia. Creo que da tanto en la funcionalidad que se esperaba de algunos principios, ¿no? Como los de autonomía, como los de no discriminación, como los de inviolabilidad, pero también muestra cómo la realidad misma es la que está llamada a darle espacio y lugar a estos principios. Hay un gracias en mayúsculas porque creo que nada más satisfactorio para oficinas como la que me corresponde liderar que ver que parte del trabajo que se hace entra, digamos, en oídos, en ojos, en manos de personas que le dan un lugar. Eh, Me gusta mucho como el informe en reiteradas ocasiones habla de la libertad académica como algo que va extramuros de las universidades, ¿no? Y creo que esto es textual, pero también es simbólico, ¿no? Porque el llevar la libertad académica a su relación con los problemas de la sociedad y por lo tanto las restricciones a la libertad académica como atrasos, obstáculos que terminan retrasando que el conocimiento pueda llegar a la sociedad a la que sirve, creo que queda muy bien ejemplificado. Y yo quisiera tal vez abordar o comentar a partir de dos o tres elementos del trabajo de nuestra oficina que creo que son complementarios. Uno tiene que ver con la inclusión. Eh, Ciertamente seguimos siendo un hemisferio con muchos desafíos en términos de inclusión digital. Inclusión no solamente es lo que llaman última brecha o las cifras, digamos, de conectividad. Es algo que principalmente, y esto es algo que pusimos en un informe publicado este año por parte de la Relatoría, tiene que ver con velocidades de conexión, tiene que ver con calidad de dispositivos y tiene que ver también con la alfabetización sobre el uso de estos dispositivos. Claramente, comunidades académicas o no, pero digamos particularmente académicas que tienen velocidades mermadas o insuficientes, equipos que no son acorde, digamos, al uso académico que se quiere dar y alfabetizaciones precarias, aprovechan menos, ¿no? Las ventajas y las oportunidades que pueden dar esta intersección entre libertad académica y tecnología. Eh, También es importante y agradezco que se haya incluido el componente de moderación de contenidos. Eh, Porque creo que estamos en un momento en el cual la conversación ha madurado, ¿no? Y el hecho de que se indique que hay un impacto de la moderación de contenidos en el alcance del conocimiento que genera la academia es una conversación en sí misma. Para quienes no están muy familiarizados con las discusiones de moderación de contenidos,
Creo que hay algunos elementos básicos para compartir. El primero, y tal vez el más trascendental, es que la moderación de contenidos es trascendental, imprescindible para la interacción con los contenidos en Internet. Es decir, la, la información en Internet tiene un orden que prioriza, digamos, en muchos casos, parámetros de preferencia del individuo. Que por ejemplo en la pandemia nos dio y nos mostró cómo también se puede priorizar la información científica. Y cuando las personas tienen dudas y las ponen en un buscador, sí que hay una decisión sobre jerarquizar información de mayor calidad o que ha pasado por circuitos de revisión entre pares, por ejemplo, como puede ser buena parte de la información científica, de aquella que no. Y nos dimos cuenta como humanidad como qué tan importante era que apareciera en lugares jerarquizados, información de gran relevancia por encima de otros contenidos que no necesariamente aportaban a la comprensión del entorno y que incluso podían ser lesivos a la salud de las personas. Creo que este es un ejemplo de nuestro pasado reciente, creo que este es un ejemplo que muestra cómo la moderación de contenidos impacta. De hecho, la Declaración de Principios de Libertad Académica y Autonomía Universitaria menciona este componente, ¿no? A lo mejor no en la profundidad que yo hubiera querido si los principios se estuvieran redactando hoy, pero ya lo advertía como un componente de la libertad académica y que además se ve altamente nutrido por el ejercicio que ustedes han venido compartiendo el día de hoy. Claramente, y es un posicionamiento de nuestra oficina, los estados y las empresas están llamados a trabajar juntos para garantizar que las TICs y la moderación no terminen convirtiéndose en herramientas de censura a la libertad académica. Todo lo contrario, tienen un potencial enorme de ubicar la mejor información académica y la que pueda acreditar mejores metodologías de producción en un lugar protagónico para su accesibilidad, ¿no? Y eso también nos lleva a otra tarea donde ojalá más temprano que tarde más sectores académicos se sumen y creo que más sectores académicos del sur global, ¿no? Sobre abogar por marcos de gobernanza que garanticen, por ejemplo, transparencia en los criterios de priorización de contenidos y deriven en un fomento al pluralismo y el acceso equitativo a información. Eh, un aspecto crítico de esto es el rol del sector privado. Y vaya que el sector privado tiene manifestaciones variopintas que a veces se acercan y se alejan de los estándares democráticos. Y creo que esto es algo que con muy buena puntería y con muy buen criterio, y ahí coincidimos, el informe lo enclava en otros principios que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que creo que no, pueden ser interpretados de manera armónica con los principios del sistema universal y regional de derechos humanos y en este caso de libertad académica. Eh, Cuando estábamos, menciono el informe porque creo que puede ser de utilidad. El informe que publicamos este año se llama Inclusión Digital y Gobernanza de Contenidos, ¿no? Y en este informe, por ejemplo, planteamos que la moderación de contenidos no puede ser un atajo para que los estados restrinjan la libertad de expresión a través de las empresas. Es un argumento muy potente porque varias empresas muchas veces en conversaciones sobre este tema se quejan, y creo que en eso tienen razón, de que la moderación de contenidos empiece a ser utilizada por los marcos institucionales como una forma de derivar censuras en lo privado que no podrían ser censuras en el marco de lo institucional. Para ponerlo en términos muy simples, la libertad de expresión y la libertad académica también es un derecho que se entiende por su alcance, por su objeto, pero también por un debido y escrupuloso respeto de la forma de limitación. Es decir, hoy no podemos defender un derecho como la libertad de expresión sin concebir que existen límites a ese derecho. Y de hecho, el hecho de que esos límites se apliquen adecuadamente es una forma de proteger también la libertad de expresión. Luego, si la moderación de contenidos termina convirtiéndose en un atajo mediante el cual gobiernos o autoridades obtienen una censura más rápida y menos problemática a través de actores privados, pues ya tenemos un abismo que hay que rechazar, ¿no? Porque ciertamente esto puede terminar impactando producción y, y debate, digamos, académico. Agradezco mucho la categorización que se ha dado sobre
este dilema de la expresión del individuo integrante de una comunidad académica y las eventuales incompatibilidades que esto pueda tener con la libertad académica en sí mismo, que me parece distinto a los dilemas que pueda tener con otros intereses, por ejemplo, que puedan tener las universidades o que puedan tener autoridades del sector de educación, etcétera. Creo que aporta mucho digamos, categorías. Creo que son porosas entre sí, y creo que Jorge lo mencionaba. Y además, cuando te escuchaba, Jorge, recordaba algunas conversaciones de otros sectores, ¿no? Ya, por ejemplo, el periodismo pasó hace un tiempo por la misma conversación, ¿no? Cuando un periodista habla a través de sus redes, cuando habla el medio de comunicación, cuando el medio de comunicación siente que lo que dijo el periodista o la periodista le metió en un lío, creo que ahí hay, digamos, parte de y no se resolvió, pero existe como antecedente. Y otro muy interesante tiene que ver con los jueces. Recuerdo un informe que presentó el entonces relator de Independencia Judicial, Diego García Sayán, que se dedicaba exclusivamente a eso, y también el sistema interamericano, por ejemplo, a través de casos como el de López Lone contra Honduras, nos muestra la importancia de que existan márgenes de libertad de expresión, ¿no? Es decir, ahí mi comentario sería, es muy importante eh, que esa integración entre actor de la comunidad académica, bien sea docente, estudiante, y políticas institucionales del centro académico, sea suficientemente explicado, convenido y acordado antes de la ocurrencia de problemas o antes de la ocurrencia de tensiones. No es un buen síntoma que los límites a la libertad de expresión de integrantes de comunidades académicas se expliquen a partir de la toma de decisiones, ¿no? Que atienden una crisis, ¿no? Creo que es importante que estas conversaciones sean serenas, porque creo que hay muy buenos argumentos para defender los márgenes de libertad de expresión de integrantes de la comunidad académica, como también muy buenos argumentos por parte de las comunidades académicas de procurar que lo que sea que expresen sus integrantes pueda estar en los marcos de la mejor información disponible. Pongo un ejemplo que puede sonar absurdo, pero no me parece irreal, ¿no? Un docente que eh, transmite información abiertamente falsa, ¿no? Creo que eso debería preocuparle a la entidad académica a la cual pertenece. Creo que eso es algo que quienes defendemos la libertad académica y la libertad de expresión tampoco entraríamos a respaldar, pero creo que es algo que es un riesgo de nuestro tiempo. Es un riesgo de nuestro tiempo que ese tipo, digamos, de tensiones y de conversaciones se terminen dando. Creo que estoy ya al borde de mis 15 minutos. Yo simplemente quisiera cerrar animando al diálogo cruzado de este esfuerzo con los informes de moderación de contenido que nosotros hemos producido, sobre todo porque hablamos de dos tipos de obligaciones, las obligaciones de respeto y de garantía, en las cuales se combina, digamos, el componente de que los estados no deben eh, bajar el estándar de protección a los derechos a la libertad de expresión y libertad académica por cuenta de los desafíos que presenta la tecnología, a la par que existe un deber de alta sintonía entre las políticas de las empresas a la hora de moderar contenido con respecto a principios rectores de empresas y derechos humanos. Camila, de verdad, muchas gracias por invitarme a este espacio y siempre que tenga disponibilidad será un gusto poder acompañarles. Pedro, gracias a ti por tu brillante análisis, comentario, profundizando, poniendo un montón de matices, ejemplificando, situándonos y dialogando con este informe, ¿no? Así, realmente muchas gracias. Y le doy paso a Nelcy. Por favor, Nelcy, adelante ahí con tus 15 minutos. Gracias. Gracias. Gracias, Camila. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias, Camila, por invitarme a este espacio. Gracias a Ana Luisa, por supuesto, a Jorge por el documento. Eh, tengo que decir que disfruté mucho su lectura y lo quiero felicitar porque es que no es fácil que un documento de corte académico sea disfrutable. Voy a comenzar por ahí. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Y esto se los digo con toda libertad porque yo
aunque sea doctora, no soy de la academia. No es mi recorrido, no, vengo de otro mundo, más del mundo del activismo, y creo que es por eso que Camila me invitó. Porque seguramente mi lectura es otra lectura, aunque coincido muchísimo con los comentarios de Pedro. Bueno, también me parece casi un atrevimiento hacer comentarios después de que Pedro hace comentarios, porque es que él sí es un experto en estos asuntos. Así que agradezco mucho y agradezco mucho el documento, agradezco mucho una reflexión que vincule libertad académica, libertad de expresión y digitalización. Todos sabemos que la agenda de las tecnologías digitales nosotros desde CLAVE preferimos llamarlo así, tecnologías digitales, porque entonces no perdemos la categoría tecnologías y porque no hay solo tecnologías digitales, hay otras tecnologías importantes en la educación. Entonces, sabemos que es una agenda prioritaria. Quizás es la agenda que está en la punta de lanza de este nuevo momento, y lo diría de este nuevo momento sistémico del capital. Eso me parece muy importante decirlo porque es importante para la CLADE leerlo de una manera geopolítica, política y económica. Porque ninguna de esas tres cuestiones es ajena al desarrollo de las tecnologías digitales, como no ha sido ajena al desarrollo de ninguna tecnología a lo largo de la historia del capitalismo mismo. Así que quiero comenzar con eso. Agradezco mucho, aprendí mucho, así que mil y mil gracias. Entonces, bueno, en realidad a mí lo que me surgió leyendo, me surgieron muchas preguntas leyendo el informe, así que ni siquiera sé si voy a comentarlo, creo que voy a preguntar, a contarles las preguntas que me surgieron, con toda la humildad del caso. O sea, léanlas como una parte de ignorancia y otra parte del lugar que me corresponde, que es el lugar del activismo y de las organizaciones sociales. Entonces, mi primer comentario, quizás no me da el tiempo para hacerlos todos, mi primera reflexión, no son tantos tampoco, no se asusten. ¡Ay! Miren, el primerísimo que quisiera, sobre el que quisiera llamar la atención, es el de darle al Internet un carácter esencial para acceder y ejercer el derecho a la educación. A mí me preocupa un poco el uso de la categoría esencial. Yo sé que así está reconocido en los principios y todo, o sea, pero decir que es esencial a nosotros nos resulta un poquito problemático, porque puede significar que el ejercicio del derecho humano a la educación, del pleno ejercicio del derecho humano a la educación, no es posible sin Internet. Y yo creo que no es así. Creemos como CLAVE que no es así. Que el derecho se puede ejercer y se puede garantizar plenamente sin necesidad de Internet. Es más, que hay comunidades en nuestro territorio latinoamericano y caribeño que no quieren Internet. Y que eso no quita que debería estar garantizado su derecho humano a la educación. Entonces es un llamado de atención sobre el uso de la categoría esencial por lo que significa la categoría, casi que filosóficamente hablando. Es una categoría como muy fuerte para decir que el Internet es esencial para garantizar el derecho humano a la educación. Nosotros creemos que hay otras cosas más esenciales que el Internet que todavía no están garantizadas ni en nuestra región ni en el mundo. Eso no quita la importancia, por supuesto, del Internet, del manejo de las tecnologías digitales y demás, en absoluto, en absoluto. Totalmente de acuerdo, obviamente, con el rol de los estados como garantes
absolutos de todos los derechos, por lo tanto también del derecho al Internet. Pero ahí que yo me hice una reflexión, o sea, a ver, lo voy a decir de esta manera. La CLADE defiende todo el tiempo y desde que nació la educación pública y a los estados como garantes, únicos garantes del derecho a la educación, por lo tanto, obligados a darnos sistemas públicos para todos y para todas a lo largo de toda la vida, gratuitos, ya sabemos, todo esto, ¿ya? Lo defendemos. Por lo tanto, el rol del Estado es el rol del Estado y no se le puede quitar, nadie se lo puede quitar. Al contrario, es nuestro deber como sociedad civil fortalecer ese rol del Estado. Es demandarle al Estado. Eso es así. Pero claro, uno regresa a mirar los estados que tenemos en nuestra región y entonces mi reflexión es esta. Lo que nosotros vemos con los estudios que hemos hecho y con cómo está diseñada la gobernanza de Internet a nivel global y a nivel de la región, cosa que hemos estudiado, les recomiendo que visiten la página de CLADE y los estudios que hemos hecho al respecto, que la capacidad de gobernanza de nuestros estados sobre la cuestión es bastante limitada. Bastante limitada. Ahí el poder está en las corporaciones, y ni siquiera en empresas nacionales, en las corporaciones transnacionales, que ustedes muy bien describen en el informe y su modelo de negocio y toda la cosa. Entonces, claro, mientras nosotros seguimos intentando fortalecer la capacidad del Estado para regular, para marcar límite, para tal, nos parece que el otro lado fundamental es fortalecer las capacidades de los sujetos del derecho. Es decir, de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores e investigadoras, es decir, esas capacidades de conocer cómo funciona este asunto, qué poderes están por detrás, qué es lo que hace el algoritmo, cómo me protejo de los algoritmos, cómo evado, porque se puede, a los algoritmos, cómo accedo a otro tipo de información, etcétera, 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 es fundamental. Es decir, la alfabetización digital crítica es fundamental. No se trata solo de habilidades digitales, se trata de alfabetización digital crítica. Y ahí tenemos una tarea larga por hacer, pero es muy urgente, porque si a la par que demandamos a nuestros estados, nuestros sujetos del derecho se empoderan del asunto, lo manejan, pueden proponer y demás, quizás aceleramos estas aspiraciones que tenemos de libertad académica, libertad de expresión y, por supuesto, derecho humano a la educación. Un momento, que aquí hay un alboroto en mi casa. Un momento, por favor. Perdón, listo. Esto es lo segundo. Una invitación como a pensar desde el otro lado, no solamente a demandar a los estados, sino que hay que trabajar en esa otra perspectiva. Pedro mencionó a la comunidad educativa y tal. La tercera reflexión que me surgió, pero esto sí puede ser producto de la ignorancia, es esta. Yo siento que en el documento el peso mayor de referencia de libertad académica está referido a la educación superior y a los investigadores académicos. Y entonces me pregunté, ¿es acaso este un derecho prioritario de la educación superior y los investigadores académicos? ¿O es un derecho de todos y todas los docentes? ¿Saben por qué me lo pregunté? Porque pensé inmediatamente, ¿qué hacemos con la divulgación de conocimiento de nuestras comunidades ancestrales? De nuestros pueblos afro. ¿Eso cabe, no cabe en estas cuestiones de libertad académica
Lo digo sobre todo porque siempre, o no siempre, pero con mucha frecuencia, nosotros desde CLAE tenemos aliados en la academia que son magníficos, que son preciosos para nosotros, vínculo profundo con la academia, pero que es una academia muy activista, debo decirlo también. Pero hay academia que no lo es tanto, que no lo es tanto y que no necesariamente trabaja en la perspectiva de la justicia, de la transformación social, de la justicia social, de la justicia ecológica, de género, etcétera, etcétera. Y por supuesto que también para esos académicos la libertad académica es un derecho. Pero ¿cómo hacemos para que sea un derecho ejercido por todos y todas, incluidos también nuestros docentes de primaria, bachillerato? Saben que también producen conocimiento desde su práctica. No será tan riguroso, no será tan, no sé, tan comprobado, no lo sé. Me lo pregunté porque lo sentí como fuera de la reflexión. Y me parece importante incluirlos porque también son grupos que están en este momento siendo asediados por las plataformas corporativas con paquetes de formación homogénea para todos, o sea, con un montón de cosas. Así que me parece importante esa entrada a la cuestión. Tal vez no lo es, pero para nosotros lo es. Y no sé cuánto me queda, Camila, para priorizar mis reflexiones. Ya fueron los 15, Ay, Nelson, perdón, entonces voy a hacer una última pero solamente. puedes cerrar, claro. Sí, voy a hacer una última. Ya ven que me apasionó el informe, ¿no? En todo caso, eso sí lo notaron. Voy a hacer una última que es esta. A mí me parece que yo en las recomendaciones pondría dos más. Una, que yo creo que hay que animar la inversión del Estado en las universidades públicas para la investigación y el desarrollo de tecnologías digitales propias y soberanas, para no tener la intermediación de las corporaciones. Eso sería genial. Eso sería genial. Y ahí movilizar todo el debate sobre cómo se construye, cómo entonces se garantiza la libertad académica, la libertad de expresión, porque ya sabemos que tampoco que esté en manos del Estado siempre garantiza, ¿no? Vamos a ver, eso también sabemos. Y la segunda, que vale la pena, y es una invitación quizás a un trabajo conjunto, porque es algo que estamos haciendo desde CLAE, explorar plataformas libres y sus posibilidades de diseminación de conocimiento científico y académico. Ese es otro modo de avanzar. Ese es otro modo de avanzar. O sea, el único modo no es tratar de convencer a las empresas o de que los estados le marquen límite a las empresas. Ya ven ustedes lo que acaba de pasar con Elon Musk en Brasil. Así que puede haber estados que marquen límites, pero mira lo que hizo Musk. O sea, no es tan fácil marcarle límite a las grandes empresas. No es tan fácil, ni siquiera para estados poderosos como el estado brasileño. Así que, ¿qué diremos de Haití? Más difícil todavía. Entonces, no apostarle, yo creo que no hay que apostarle todo ahí. Creo que es una línea de apuesta, pero no hay que apostarlo todo ahí. Y hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias de verdad por el documento. Espero que estas reflexiones sean útiles o al menos provocadoras. Muchísimas gracias a ti, Nelcy, por tu profundidad, por también traer dimensiones otras, ¿no? Por hacernos pensar otras cuestiones que se complementan, que dialogan de toda manera con lo que fue presentado en el informe. Realmente quisiera resaltar esta importancia de la alfabetización digital crítica, o sea, nosotros aquí, todos juntos, como defensores de los derechos humanos y, como dijiste, ¿no? De subrayar el rol del Estado, indudablemente así tiene que ser, pero realmente, incluso para poder
asegurar que los estados sean garantes de derecho, fortalecer, ¿no?, la ciudadanía para que pueda entender mejor sobre este asunto, que realmente es muy difícil, es muy todavía poco accesible, ¿no? Entender realmente de qué se trata. Este empoderamiento, de hecho, me parece una dimensión muy importante para una coalición como la nuestra. También mencionar a ustedes que realmente los principios de implementación internacionales de la libertad académica que fueron desarrollados por un grupo internacional, del cual muchos de nosotros aquí hacemos parte y que fueron incorporados realmente por Farida en su informe, incluso prácticamente figuran como elemento formal de las Naciones Unidas, habla ya de reconocimiento de la libertad académica en todas las etapas educativas. Y dicho sea de paso, Farida es una de sus principales recomendaciones también en el informe que lanzó hace algunos meses, un par de meses en Ginebra, donde ella también marca esta cuestión de manera que podamos estar entendiendo que realmente atraviesa, ¿no?, las etapas distintas. Y antes de invitar a Ana y a Jorge a, digamos, comentar los comentarios o reflexionar sobre los comentarios, yo también quisiera compartir una pregunta que nos llegó de la compañera Rasha Faek. Gracias, Rasha, por tu pregunta. Y ella pregunta lo siguiente: ¿cómo ustedes ven la presión creciente sobre la libertad académica, especialmente en gobiernos, en regímenes autoritarios, influenciando las decisiones, ¿no?, de educadores e investigadores de abandonar sus posiciones y hasta considerar la migración, ¿no? Y pregunta enseguida, ¿de qué manera las TICs son tanto instrumentos para mitigar estas presiones como también posiblemente para exacerbarlas, ¿no? Particularmente para aquellas personas que están frente a censura o, como se dice en castellano, surveillance, Vigilancia. Vigilancia. la vigilancia. Vigilancia. Gracias, Salvador, la vigilancia. Entonces, devuelvo un poco a Jorge y Ana. Tenemos más o menos, Jorge y Ana, más o menos, tenemos un total de uns 15 minutos para ir y venir, antes que Salvador nos cierre la conversa, pero yo quiero mucho invitar a que nuestras participantes nos manden otras preguntitas. Yo también tengo algunas preguntitas, pero quiero priorizar la de las colegas, los colegas que nos acompañan. Entonces, Ana y Jorge, les devuelvo la palabra para que comenten, para que este sea un diálogo. Gracias. Muchas gracias, Camila. Yo quisiera pues agradecer muchísimo de verdad los comentarios, porque pues esto es de esto que se trata ese momento, es reflexionar a partir de la mirada de otras personas, a partir de sus espacios. Tanto Pedro como Nesli nos han hecho muchas reflexiones importantes y yo ya voy a dejar la palabra con Jorge, pero yo quisiera concentrarme quizás en el tema de las empresas, porque pues este ha sido el tema que yo he trabajado hace muchísimo tiempo, que es justo la tensión y la dificultad que existe en la responsabilidad de las plataformas de Internet. Sí, nosotros tenemos muchísimos desafíos. Los estados de nuestra región han tenido muchísimas dificultades para avanzar en el tema. Yo creo que Brasil ha encontrado de alguna manera un espacio desde la fortaleza de su Tribunal Constitucional
que se puede discutir qué tanto es bueno tener tanto poder o no, pues esta es una otra discusión, pero ha intentado encontrar maneras de avanzar en la agenda, porque el espacio donde se debería avanzar en la agenda no se avanza. Y es por esto que el Poder Judicial actúa, que es a partir de los debates legislativos. Nosotros tenemos en Brasil un proyecto para regular a las plataformas ya hace muchísimo tiempo en debate y pues hemos sido testigos también del poder que tienen las empresas cuando se avanza en este tipo de regulación. Pero yo creo que este es un tema central que nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, porque yo estoy súper de acuerdo, Nesli, cuando tú comentas el tema de la alfabetización digital crítica, pero incluso para comprender el impacto y explicar a las personas el impacto que tienen las plataformas, hay que exigirles más transparencia. Entonces, es también importante que a partir de esta, nosotros, tanto que, por ejemplo, en el Digital Service Act, que es la legislación europea que intenta de alguna manera avanzar ahí en los primeros pasos para regular a las plataformas, una de las cosas que se exige es que los investigadores y las investigadoras tengan acceso a lo que pasa en estas plataformas, porque la alfabetización digital crítica depende también de un poco abrir la caja negra que existe del funcionamiento mismo de los algoritmos, de las plataformas. Entonces, también es necesario para garantizar otras maneras e influenciar outros debates, pues tener un poco más de información sobre el impacto de verdad que causa las actividades de estas empresas en el ejercicio de derechos humanos de manera general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las plataformas libres también depende de una regulación que fomente la innovación. Entonces, otra vez tenemos que, porque si cerramos con la regulación, el fomento de la innovación, también vamos a tener problemas para el desarrollo de otros espacios y de otras modalidades de negocios. Entonces, hay una preocupación grande, tanto que la Unión Europea, cuando hace su regulación de las plataformas, regula también el mercado digital, ¿sí? Porque son dos cosas que deberían caminar de manera conjunta. Entonces, yo reconozco la debilidad de los estados, pero cada vez, y esto es yo lo digo con tristeza, porque yo siempre que estudio y cuanto más estudio el tema, yo regreso a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal, que tiene sus límites, por cierto, frente a estas empresas, tiene límites grandísimos, pero regreso siempre a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal. Entonces, un poco lo que queríamos en el informe era, pues, no dejar de considerar esta tensión, pero hacer un llamado otra vez a esta necesidad de fortalecer la capacidad estatal, porque yo creo que hay distintas aristas que dependen del fortalecimiento de los estados. Pero yo quiero dejar la palabra a Jorge para que pueda también hacer sus comentarios. ¿No? Quiero agradecer, muchas gracias a Ana, pero por supuesto a Pedro y a Nelsi por los comentarios. Yo
4 puntos muy importantes. El primero, coincido con Pedro en que hay un aprendizaje ya hecho de ejercicios de la libertad de expresión que son problemáticos cuando se trata de jueces y de periodistas, y que esas líneas grises nos ayudan a entender un poco los casos difíciles de uso personal y profesional de redes sociales en el ámbito de la libertad académica. Pero, dicho eso, creo que debemos insistir en no crear totalmente un régimen espejo de la libertad de expresión y de la libertad académica, precisamente reivindicando la necesidad de dotar a este derecho de un contenido propio, su derecho propio, su contenido propio que ya tiene, y desde luego los contornos específicos que eso podría trazar. Y desde luego pensaríamos, bueno, ¿cuál es la relación entre la labor del juez y el periodista en la libertad académica? Sin duda alguna, podríamos ahí también dotarle un contenido propio. Lo que quiero decir es que podemos aprender bastante allí, pero que el objetivo no es crear totalmente un régimen espejo entre la libertad de expresión y la libertad académica. Y en segundo lugar, yo quisiera poner nuevamente en el centro Internet, no solo porque se trate del informe de nuevas tecnologías, porque seguramente aquí en este informe el Internet y todo el ambiente digital debe tener un protagonismo que, y esta sería mi concesión, por supuesto no niega el protagonismo que tienen otros instrumentos potenciadores de la libertad académica, pero creo que era importante en este caso hablar de la conectividad significativa, en fin, como un elemento fundamental que puede potenciar, que es herramienta de la libertad académica, y que no niega otros elementos, ya lo decía Ana, como una perspectiva de fortalecer capacidades. Yo creo que esta idea muy poderosa de Amartya Sen, de ampliar las capacidades y de ampliar la capacidad de agencia, es fundamental como indicadora del desarrollo, pero nuevamente creo que en algún punto nos enfrentaremos nuevamente a cómo el acceso a Internet permite ampliar las capacidades. Entonces, desde luego que hay que ampliar la capacidad de agencia de los colectivos y de las personas fuera de Internet, pero nuevamente en algún momento nos toparemos con la idea de cómo, por ejemplo, la relación entre pobreza y acceso al Internet, cómo en ese ámbito nos encontramos como el acceso al Internet es un instrumento para ampliar la capacidad de agencia de las comunidades. Entonces, volvemos a ello. Yo creo que el informe sí debe salir un poco de la educación superior, e incluso hablabas, no sé si hablabas de la etnoeducación o no, y creo que ahí podemos seguir trabajando en ampliar un poco la visión. Y finalmente yo suscribo la idea de que debe haber inversión y financiación suficiente, adecuada de las universidades públicas, pero creo haría dos matices, es decir, con un acuerdo de principio sobre que es necesario que las universidades públicas reciban financiación suficiente, adecuada, constante. Creo dos cosas. La primera es que no creo que tengan la capacidad de crear plataformas como las que ya ha consolidado el mercado, ¿no? A lo mejor sería maravilloso que lo hicieran, y a lo mejor a muchos nos gustaría es decir, que Instagram hubiera nacido en una idea y en una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia con financiación pública, en fin, y a lo mejor eso ayudaría a contribuir a un espacio público más abierto, en fin. Y el otro matiz es y creo que en esto conecto muy bien con lo que Ana ha estudiado muy bien, y es si la realidad es que este tipo de plataformas, por número de usuarios, por cantidad de demanda, por tráfico de datos, están en manos de privados, desde luego que podemos hacer una crítica allí y corresponde hacerla, pero lo que una vez ponemos punto seguido a la crítica, nos corresponde decir, bueno, pensemos y dediquemos nuestra fuerza intelectual a ver cuáles son las obligaciones de esas empresas. Y creo que en esto, pues, Salvador, Ana y todos los colegas que trabajan en empresas y derechos humanos han hecho un trabajo interesante que tenemos que intentar aplicar en este ámbito, en tanto que no renunciamos
a cambiar el mercado de las ideas y cómo se distribuye el mercado de las ideas y el ejercicio de la libertad académica, pero en tanto cambiare, habría que pensar mucho cuál es el rol de quienes son los titulares, los propietarios de esas plataformas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Ana. Podemos hacer aquí voy a hacer dos preguntas, una de cada vez, para ver si nos da tiempo, pero yo quería retomar la pregunta primera que yo había mencionado y que se articula con lo que yo tenía en la cabeza respecto al tema de la vigilancia, justamente, ¿no? Nuestra compañera preguntaba la relación que tiene las TICs tanto para mitigar o para exacerbar estas presiones que estamos viendo, ¿no? Particularmente en regímenes autoritarios, que están incluso conllevando a que los y las docentes, investigadores, lleguen incluso a salir del país, ¿no? Entonces, ¿cuál es si ustedes pueden, Ana y Jorge, hacer una reflexión sobre esta presión, particularmente que vemos en regímenes autoritarios, como nos comenta Rasha, si pueden compartir una reflexión. Voy a hacer una por vez para ver si nos da el tiempo, pero les invito. Y claro, yo también pregunto sobre la vigilancia, porque ese fue una de las tres principales recomendaciones que Farida hizo en su último informe, y al lado de un mayor involucramento de la comunidad educativa en este proceso que ustedes mencionan, ¿no? Justamente de moderación, ¿no? Y moderación de algoritmos, cómo es que se puede mejorar también en este sentido. Pero dejo eso para que comenten y luego veo si nos da tiempo más una. Muchísimas gracias por esa pregunta que es muy interesante. Uno de los elementos fundamentales que diría es que la crisis actual de la democracia nos ha demostrado que los mecanismos más potentes que hemos creado para defenderla y para potenciarla se pueden volver en nuestra contra. Precisamente a eso le llamamos desde el constitucionalismo abusivo, y es la utilización de los mecanismos más sofisticados del constitucionalismo para erosionar el sistema democrático. ¿Por qué digo esto? Pues porque aplica perfectamente a lo que nos están preguntando, es cómo podemos utilizar el monitoreo en las redes sociales, la cultura de la cancelación, Ana habla en el informe del capitalismo de la vigilancia, en fin, cómo podemos utilizar los instrumentos y el ambiente digital para identificar al opositor, al crítico, al incómodo, al objetivo político, y para atacarlo dentro del ambiente digital, o para simplemente identificarlo y de esa manera aplicar mecanismos clásicos de exilio, de persecución política, de utilización del derecho penal para perseguirle, de descontextualizar la información, en fin. Entonces yo creo que tenemos esa arista que es muy preocupante y que, digamos, ha sido utilizada en mecanismos de identificación de opositores y también de personas incómodas para el régimen, por ejemplo, en El Salvador. Pero quiero llamar la atención de que podemos utilizarlas también para defender fuertemente el sistema democrático, y nos debe llamar mucho la atención el hecho de que en Venezuela, por ejemplo, se hayan bloqueado algunas plataformas justo cuando estaban permitiendo canalizar información en los días recientes posteriores a las elecciones, y el peligro de fuga de la información sobre las actas electorales, y que esto generara, digamos, alguna revuelta. Entonces, yo creo que tenemos que ver las dos cosas en sus justas proporciones. Así como las redes sociales en algún momento y los sistemas de la información permitieron y fomentaron que un movimiento social como la primavera árabe floreciera, con los límites y con las expectativas defraudadas que ese movimiento tuvo, pero siguen permitiendo nuevos fenómenos de intercambio de información que son intentos muy valiosos de defensa de la democracia.
tenemos esta otra lista que es la de permitir la identificación del opositor del incómodo que se vuelve luego objetivo del régimen autoritario. Y entonces ahí tenemos que volver a los principios tanto de la libertad de expresión como a los principios interamericanos para la libertad académica. Y es, por supuesto, que condenamos cualquier utilización de los mecanismos digitales para cancelar, para perseguir, para identificar, o la utilización de esas manifestaciones realizadas en los ambientes digitales para perseguir desproporcionadamente a personas que en última podríamos considerarlas en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defensores de derechos humanos, cuando se trata de personas que critican un régimen que está en erosión democrática. En realidad son defensores de derechos humanos y defensores de la democracia y defensores, por supuesto, del derecho humano a la democracia. Entonces, vería esas dos aristas para intentar responder la pregunta que nos han hecho. Gracias, muchas gracias, Jorge. Ana, te paso la palabra y también aprovecho para decirte que esto como sería tu cierre y luego le damos la palabra a Salvador. Adelante, Ana. No, perfecto. Yo creo que a partir de la reflexión de Jorge, yo quisiera otra vez insistir en el tema de las plataformas, porque las plataformas ahí pueden cumplir un rol fundamental, que es privilegiar este espacio de los y las docentes cuando expresan o cuando oponen sus percepciones a los régimen antidemocrático. Y es importante, yo creo que ahora nuestro esfuerzo y nuestra tarea a partir de ahora es poner en la agenda de las plataformas el tema de la libertad académica, porque las plataformas ya han sufrido de alguna manera una presión para involucrarse, por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión. Y esto sin duda el trabajo de las relatorías regionales y la relatoría de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión han ponido énfasis en la necesidad de que las plataformas tengan en cuenta que afectan a la libertad de expresión. Y yo creo que ahora hay que hacer el trabajo de poner en la agenda de las plataformas que también pueden afectar o privilegiar la libertad académica a partir de sus condiciones, por ejemplo, de servicio, de la moderación de contenido, de la priorización de determinados contenidos. Entonces, yo creo que ahora nuestro trabajo, incluso aquí, menos como académicos y más como red, es poner esta agenda en las plataformas. Y yo creo que esto es algo que tenemos ahí una tarea y que tiene que ser nuestra labor de aquí para adelante. Pero yo quisiera finalizar solo pues agradeciendo de verdad, especialmente los que se conectaron y participaron y hicieron preguntas, a Pedro, a Nelcy por sus comentarios, a Salvador, que también va a finalizar con sus comentarios, a Jorge por la colaboración, a Coalición. Yo creo que ha sido un trabajo desafiador, pero súper importante y que agradezco de verdad a todos por la oportunidad. Muchísimas gracias, Ana. Creo que ahí nos dejas más un reto. No, yo tomé nota de varios retos que tenemos como coalición, pero también este diálogo, ¿no? con las plataformas es parte, es una de las tareas que aquí tomamos nota. Vamos a estar también mirando el lanzamiento del informe de la relatora Farida en Nueva York el día 24. Va a lanzar su informe sobre inteligencia artificial y educación, entonces pienso que eso va a ser también importante para este debate, ¿no? Salvador, yo te dejo entonces para que hagas tus comentarios al final. Adelante, por favor. Muchas gracias y en primer lugar agradecer mucho a Ana, a la profesora Walter de Santana y al profesor Roa por haber participado en este proyecto. La idea de este informe
surgió a propósito de nuestra conferencia anual del CAFA el 2023, en la cual la profesora Walter Santana presentó un informe, un paper sobre libertad de expresión, acceso a la información y libertad académica. Entonces, ese informe fue muy bien recibido, que hoy, 11 meses después, estamos acá presentando ya un informe mucho más amplio sobre esta materia, pero como tanto Jorge y Ana han dicho, están solo tocando la superficie. Y este informe nos deja una serie de ideas y de nuevos caminos hacia donde podemos trabajar como red de forma conjunta. Yo he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte de también tener una pregunta por parte del público de nuestra colega Rasha Faek. Lo voy a responder en español para facilitar eh, la labor de nuestras traductoras, a quienes agradezco mucho por el trabajo que están haciendo. En primer lugar, sobre la protección de la libertad académica en Canadá, yo creo que habría que verlo como dos ejes principales. En primer lugar, la protección del Estado, la protección pública, que estaría centrada en las figuras de asilo, refugio. Global Affairs Canada tiene programas específicos de defensa para defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes ambientales y etcétera, que en muchos ámbitos la labor académica con la labor de defensor o defensora de derechos humanos van de la mano. Entonces, pero esos son programas estatales. También hay un programa que es algo que nosotros como universidades podemos tener un papel un poco más grande, que es el de albergar, host, académicas y académicos que estén en peligro. Pero eso es un programa que depende ya de cada universidad, de cada provincia, dependiendo de recursos, voluntad, entre otros elementos. Nuestra Universidad de Ottawa hemos recibido, de acuerdo con la información presentada por mi colega Viviana Fernández del Centro de Derechos Humanos de nuestra universidad, hemos albergado 10 académicas y académicos de países cuya estancia, cuya crisis lamentablemente no es temporal. Hemos colegas de Afganistán, de Somalia, entre otros países sumamente complejos. Entonces, y esta es una labor que las universidades en Canadá están haciendo, pero en otras partes del mundo. La PUC de Paraná ha albergado académicos y académicas de Ucrania al inicio del conflicto. Entonces, esto para decir que independientemente de si estás en el norte global o en el sur global, esta labor de albergar, apoyar académicas y académicos en peligro no está condicionada al PIB. Y esa es una invitación que quisiera dar a todas y todos ustedes. La primera pregunta va sobre la importancia de contar con mecanismos jurídicos. Rasha, 4 o 5 años atrás, no teníamos principios interamericanos, no teníamos principios ONU de implementación. La ONU tiene 52 o 53 relatorías y mecanismos independientes sobre lo divino y lo humano. Ninguno sobre libertad académica. Y todas y todos que estamos acá estamos de acuerdo con que la educación es el camino para el progreso, la paz y la justicia. Pero entonces lo más importante no está protegido o diseñado específicamente a la libertad académica. Entonces, lo que hemos visto ahora es que ahora podemos pensar en litigio estratégico, mecanismos jurídicos de protección a académicas y académicos, sea que académicos y académicos se limiten a universidades o a otros centros de producción de conocimiento. Cada país, cada región tiene la libertad de hacer esto. Y de cierta forma, el informe que Pedro mencionó sobre el informe relator ONU de 2019 sobre libertad de expresión y periodistas, nosotros como Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa apoyamos el mandato de Diego García Sayán y tuvimos una participación muy directa en la elaboración y discusión de este informe. Y lo digo esto porque lo que motivó este caso fue la sentencia o el caso que estaba en la Corte Interamericana, que era el caso de Danilo Urrutia versus Chile, que era un juez que en su motivo de libertad académica fue censurado por el Poder Judicial de su país. Y esto, aquí vemos la intersección entre libertad de expresión, la labor judicial y su participación como, en este caso, académico.
La Corte Interamericana acá nos falló o quedó corta porque no mencionó temas de libertad académica, ¿no? Pero esto es de cierta forma, ahora que tenemos principios interamericanos, ahora que tenemos estos informes de relatores de la ONU y estos principios de implementación, tenemos un mecanismo jurídico para comenzar a pensar estratégicamente a no solamente reconocer la libertad de expresión, la libertad académica, disculpen, pero también los recursos para hacerlos efectivos. Para terminar, y agradeciendo nuevamente a cada uno de todos ustedes por estar con nosotros en esta actividad, este informe, como hemos conversado con Camila, con Jorge y con Ana, abre un espacio de pasos y nuevos temas que pueden estar conectados a inteligencia artificial, que va a ser presentado a fines de octubre, pero ¿qué pasa con la producción y acceso al conocimiento desde el sur global? No es solamente TICS, y eso Nelson tiene bastante razón. Jorge y Pedro son colombianos, saben que 2 semanas atrás un tribunal arbitral desestimó una demanda de $350 millones estadounidenses porque una empresa privada quería mantener el control del dominio .co, que es un dominio público. Entonces, este tipo de elementos de quién controla y sobre esta base, quién tiene el acceso al conocimiento y a la producción del conocimiento y el acceso y la difusión de la ciencia, son temas que están vinculados a temas de TIC y producción, del saber. Entonces, creo que este es un tema. Ana, Jorge, no cambien sus correos electrónicos, porque creo que este va a ser un tema que eventualmente vamos a tener que seguir trabajando bajo CAFA y otros colegas y colegas de estas redes. Así que, Camila, te dejo para que nos des la Sí. despedida final. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Salvador. Estamos ahí llegando al final de nuestra actividad, recordando que estará disponible también en YouTube grabada, podemos estar circulando. Ustedes en los próximos días van a estar recibiendo en primera mano el informe y luego vamos a estar viéndolo en nuestra página, así que les agradezco que puedan divulgarlo. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la dedicación al informe, Ana y Jorge, Nelcy y Pedro, por vuestras reflexiones tan profundas y también muy generosas a cada uno y cada uno que nos acompañó aquí, Salvador también, y que vengan otros webinarios, que vengan otros momentos de encuentro y reflexión. Y un gran abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, abrazos. Muchas gracias.